Bien, vamos a ver, ya son las 3:03. Buenas tardes a todos, ya se inició la grabación. Bien, vamos a continuar hablando. La semana pasada, el viernes, estuvimos hablando acerca de que íbamos a tratar de entender distintos fenómenos, formas, características, algo que nos permitiera poder ver que el calor de alguna manera lo podemos nosotros percibir, visualizar, observar que hay algún cambio, un fenómeno, algo que se modifique en cualquier cosa. Y prácticamente ahorita vamos a ver que cualquier cosa que se modifique por el calor lo podemos utilizar precisamente para detectar la presencia de este o incluso qué tanta energía posee el calor. Entonces vamos a ver desde formas muy sencillas, algunas muy prácticas, hasta otras que representan utilizar instrumentos o equipo más sofisticado. Sin embargo, todos ellos tienen la misma intención, detectar el calor. Dijimos también la semana pasada que, bueno, el escoger propiamente, ya sea un instrumento, un aparato, un sensor, algo que nos permita medir algo, no existe algo que sea lo mejor de todo, no existe un medidor universal, no existe una mejor metodología, una mejor forma, sino que todas ellas cubren distintos rangos, distintas opciones, algunos funcionan bajo ciertos términos, otros no. En el caso, por ejemplo, de muchos sensores, algunos pueden funcionar solamente para sólidos, no funcionan para líquidos. Algunos si los sumergimos en agua se descomponen, algunos si los sumergimos en agua se oxidan. Entonces siempre hay que andar buscando cuál sería la mejor solución que tenemos para determinado proyecto o para determinado proceso que queremos instrumentar. Hacemos ahora sí la equivalencia que cuando ustedes compraban un vehículo, pues podíamos tener muchas opciones para comprar un vehículo y no necesariamente un vehículo en especial es el mejor. Tenemos muchos modelos distintos de carros, algunos a lo mejor de 4 ruedas, que sería lo más común. Sin embargo, obviamente también podemos comprar vehículos que se desplacen, por ejemplo, de 2 ruedas, como el caso de una simple bicicleta, que a lo mejor en muchas ocasiones con los tráficos que de repente se llega a presentar, el que tú andes en una bicicleta representa ventajas con respecto a lo que sería andar en un vehículo que se quede en un asentamiento, en una posibilidad de que no se puede mover. Esta bicicleta obviamente no te protege de la lluvia, no te protege del sol, distintas características, pero como mencioné, puede tener una movilidad mucho más rápida. En el caso de que sientas que es muy lenta la bicicleta, bueno, la cambiamos por una que tenga un motor y ahora tenemos una motocicleta. En el caso de que la motocicleta no te guste porque contamine o que haga mucho ruido, bueno, le cambiamos el motor a la motocicleta y ahora le hacemos una motocicleta eléctrica. Entonces ahora tenemos algunas ventajas con respecto a lo que sería el tipo de combustible que vamos a utilizar. En fin, todos estos tienen una ventaja, una desventaja, una posible aplicación. Y decíamos, no porque queremos comprar un carro, queremos comprar el de moda o el más bonito, o comprar un Lamborghini o comprar un Ferrari, porque a lo mejor si en algún momento dado tenemos que mover un refrigerador o queremos mover una carga pesada, pues un Lamborghini y un Ferrari no tienen cajuela como para meter algo así pesado. Sería mejor una camioneta. Y una camioneta, pues también depende de qué tipo de camioneta quisiéramos tener. Entonces, igual con nuestros sensores, igual con nuestros sistemas de medición, no existe el que es mejor y el que se utiliza en todas las posibles aplicaciones, sino que tenemos que evaluar las distintas características que cada uno de estos nos presenta y ver entonces bajo qué aplicación sería adecuada. Entonces vamos a ver la presentación del día de hoy. Vamos a continuar lo que estábamos viendo el viernes de la semana pasada, que decíamos que propiamente empezamos a ver que la dilatación de los metales las podíamos utilizar en el caso de lo que era un elemento bimetálico. Un bimetal que dijimos que no era más que el empalme de 2 metales, uno de mayor coeficiente de dilatación térmica que el otro, y entonces al estar empalmados, ojo, no mediante una aleación, no mediante una mezcla, no se combinaron químicamente los metales, sino que únicamente se pegó uno a un lado del otro. El hecho de que estén pegados de esta manera obliga entonces a que cuando, en este caso, el que se encuentra de color azul desea dilatarse, el otro no lo permite y por lo tanto entonces cuando este que está arriba requiere o necesita elongarse mucho más que el que está abajo de rojo, pues entonces como no se puede alargar en forma individual, se tiene y se dobla hacia abajo. Entonces este efecto ya vimos cómo lo... Sí, Tengo una duda, perdón que lo interrumpa. no hay problema, dime. ¿Estos dos pedazos de metal están unidos por presión o hay como un cierto tipo de pegamento que los adhiere? Normalmente se hace por soldadura eléctrica, que son como chispazos eléctricos que puedes unir 2 metales. ¿Sí? Haz de cuenta, se juntan los 2 metales y aquí se le da un chispazo eléctrico y entonces aquí ya queda como si fuera una especie de remache y aquí otro remache y aquí otro remache. Entonces son como si fueran puntos eléctricos. Estoy recordando dónde los pueden observar.
Y es que de hecho nosotros en el laboratorio de electrónica teníamos una máquina de estas que lo que hacía era juntar dos pedazos de metal. Propiamente tú tenías aquí, por ejemplo, una placa de metal y le querías juntar otra, le ponías aquí una encima de la otra, bajaba aquí una especie de electrodo, otro electrodo acá abajo, estos presionaban y formaban un punto de soldadura y ya quedaban fijamente dos metales adheridos. Lo que pasaba aquí era que una corriente de muy alta intensidad pasaba a través de esto y propiamente como si los derretía y los soldaba en ese micropunto que tenemos por ahí. ¿Sí? Oh, ya, pero entonces son unidos como, o sea, por soldadura. Son unidos como si fuera por soldadura, entonces lo único que tienen es que están pegados, adheridos, no se pueden separar entre ellos, y esto nos permite que entonces la dilatación, a, a efecto de que se tenga que alargar, simplemente lo doblaría al otro. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bien, como decíamos, entonces le podemos poner simple y sencillamente una aguja aquí. Le podemos poner aquí una aguja y ya cuando esa aguja se está moviendo, pues nos podría indicar dentro de una escala la temperatura que tenemos. Pero ya habíamos dicho que entonces también lo podemos utilizar como un interruptor. Creo que hasta aquí nos habíamos quedado el viernes de la semana pasada, donde hablábamos que teníamos un interruptor parecido a este, donde precisamente esta laminita que está aquí abajo, que es el empalme de estos dos metales, tenía entonces estos dos contactores y que nosotros al doblarla podían hacer que se abriera este interruptor. La tensión a la que nosotros le podemos poner la regulábamos por medio de esta perilla y podíamos hacer entonces que esta laminita se separara más fácil o más difícilmente de acuerdo al valor de la temperatura. Decíamos donde más fácilmente podemos encontrar esto, pues es en una plancha. En una plancha decíamos que aquí tenemos lo que sería el interruptor. Aquí está un contacto y aquí está el otro contacto del interruptor. Ambos van aquí a lo que sería la plaquita y este es propiamente el elemento que le causa mayor o menor tensión a lo que sería nuestra placa de bimetal. Esto significa que cuando más la torcemos es porque el mayor fue el grado de temperatura que lo está haciendo que se doble. Si hacemos que el contactor se tenga que doblar mucho para que se desconecte, significa que se tendría que calentar mucho antes de desconectarse. Si no le ponemos mucha atención, entonces con poco que se empiece a doblar se desconectaría y eso significa una baja temperatura. Entonces, este termostato decíamos que está aquí adentro de la plancha, controla lo que sería esta que es la resistencia eléctrica de la plancha para que se caliente y decíamos la semana pasada que esto nos va a dar nuestro primer sistema de control, el más sencillo, aunque más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad, que se llama on-off. Y este on-off lo que hace simple y sencillamente es encenderla para que se caliente. Y una vez que ya está caliente y que empieza a doblar el bimetal, se apaga y por lo tanto se empezaría a enfriar. Como se empieza a enfriar, ahora el metal regresa a su posición original, se vuelve a encender, se vuelve a empezar a calentar, llega un momento dado en que se vuelve a doblar este bimetal, se apaga y así va a estar una plancha encendiéndose, apagándose, encendiéndose y apagándose. Y propiamente les decía que ustedes si están en un cuarto cercano o si están en el mismo cuarto donde están planchando y hay una luz encendida, se van a dar cuenta que la plancha cuando está funcionando de repente baja un poquito la intensidad de la luz y otra vez vuelve a subir, vuelve a notarse que la intensidad de la luz baja y vuelve a subir cada que estén ustedes utilizando la plancha. Y ese es el control on-off que vamos a ver que ocupan muchos de nuestros electrodomésticos. También dijimos que normalmente la plancha no manejaba niveles de temperatura, no hay una plancha que tenga grados centígrados, no por muy comunes que sean en Estados Unidos no hay una que tenga grados Fahrenheit, sino que más bien lo que ocupa es un descriptor de tela. Algo medio raro que decíamos, bueno, pues voy a planchar un tipo de tela, me fijo a qué tela se parece y quizás las personas que planchan desconocen la temperatura real a la que lo hacen, 40, 45 grados, pues no sé, simplemente lo pongo en una tela y esa es la que me permite poder desarrugar ese tipo de tela. Y decíamos, en otras planchas a lo mejor nada más se les llama niveles 1, 2, 3, 4 y 5 y punto, pero no me están diciendo nada de la temperatura. Tan ilógico era esto que decíamos que incluso en un sistema como en el caso de un refrigerador, pues todavía estaba hasta peor, porque hablaban de niveles de frío. Frío mínimo, le puedes aumentar el frío o le puedes poner un frío máximo. Y decíamos, es que físicamente no existe el frío, entonces ¿cómo estás regulando los valores de frío? Y decía, bueno, es que mira, el frío puede tener niveles, nivel 1, 2, 3, 4, el 6 es un nivel más alto que el 2. Niveles de frío, pues suena medio raro, pero bueno, a fin de cuentas decíamos que podíamos tener incluso hasta niveles, como en el caso de una tostadora, que en una tostadora, pues describir un nivel o llamarle mediante una ecuación matemática o hacer una escala de tostado, pues resultaría un poco raro. Sin embargo, aquí esta tostadora, pues nos dice, bueno, tengo 6 niveles de programación de tostado. Realmente lo que significa son variar los segundos que va a estar tostándose este pan y eso da pues un punto más negruzco a nuestro pan.
Pero bueno, son niveles que se ponen, no es tan importante realmente el producto que obtenemos, no es tan caro en caso de que lo tengamos que descartar. Entonces no sería tan importante aquí señalar que si ustedes lo querían muy tostado o sabes que se me pasó, quedó muy quemado, entonces quiere decir que le tengo que bajar tantito. Pues a fin de cuentas es un electrodoméstico para hacer producto de consumo, vuelvo a insistir, donde incluso la calidad no necesariamente tiene que ser tan elevada. Pero esto nos lleva entonces a muchos aparatos electrodomésticos. Muchos electrodomésticos desde el punto de vista de una cafetera, una sandwichera o una quesadillera para hacer esto, una guaflera o hasta unas tenazas para el cabello que llegan a emplear para peinarse. Si se fijan, muchos de estos a lo mejor incluso ahora carecen hasta de una perilla para regular la temperatura. Simplemente se encienden, llegan a una determinada temperatura y se apagan solitos. Posiblemente pueden tener uno o dos niveles, temperatura baja, temperatura alta, o simple y sencillamente no tienen para regular la temperatura, solamente ya el fabricante les puso una temperatura máxima y para eso utilizamos precisamente estos dispositivos. Nuevamente, estos interruptores térmicos ya no tienen un control o el control lo tienen más escondido. Por ejemplo, estos que están aquí al centro solamente tienen los contactos. Ya están previamente programados a una temperatura, a lo mejor 45, 60 grados, depende de lo que lo vamos a utilizar. Aquí tenemos matrículas que nos describen a qué temperatura se van a estar abriendo y cerrando. Sin embargo, en algunas ocasiones pudiera ser que el fabricante le puso un tornillo interno que si abrimos el aparato sí lo pudiéramos modificar, pero no es algo que el usuario común lo tenga que hacer, por lo tanto pudiera estar estos termistores, o perdón, estos interruptores térmicos pudieran estar sin necesidad de ese tipo de intervención de ningún tipo de perilla. Simplemente se abren al momento en que lleguen a la temperatura que necesitábamos que lo hiciera. Nada más recordantes que cuando hablamos de temperatura, no necesariamente nos estamos refiriendo a una plancha o algo que se calienta siempre. Recuerden que en el caso de un refrigerador prácticamente es hablar de lo mismo. Nada más que un refrigerador lo que hace es extraer el calor que tenemos interno y sacarlo. Se van a dar cuenta que muchos refrigeradores en la parte de atrás o en la parte de un lado tienen una especie de rejilla que se calienta demasiado y es porque el calor que teníamos adentro, valga la redundancia, lo sacamos hacia afuera y al sacarlo lo tenemos que entonces disipar de alguna manera. Realmente es un elemento térmico, es un elemento que al revés de la plancha que conectamos para que se caliente, un refrigerador lo conectamos, hacemos que funcione su compresor para extraerle el calor de adentro, pero funciona prácticamente igual. De acuerdo a un valor de temperatura, lo encendemos y de acuerdo a otro valor de temperatura, lo apagamos. Prácticamente un aire acondicionado o un pequeño frigobar, todos hacen lo mismo que hiciera una plancha visto desde el punto de control. Me espero un determinado valor y ya sea que lo enciende, ya sea que lo apaga y después hago la función inversa. Pero eso es lo que haría entonces nuestro pequeño interruptor, que era lo que manejábamos la semana pasada. Sin embargo, les estoy mencionando entonces que vamos a utilizar lo que sea para poder medir el calor. Y a lo mejor cuando ustedes estaban en primaria, les llegó a pasar que cuando ustedes tenían plastilina, una crayola o hasta un dulce, se llegaba a derretir en su mochila cuando hacía mucho calor. Entonces, ¿por qué no utilizamos ese pequeño principio para hacer precisamente un dispositivo que se va a parecer a un lápiz, que tiene un químico aquí en la punta, que tiene un coeficiente de para poderse derretir? A cierta temperatura se va a poder derretir, exactamente igual que una plastilina. Una plastilina era dura mientras estaba a la temperatura baja o hacía frío. La plastilina se empieza a derretir o hasta se hace aguada si la temperatura es muy alta. Entonces, basado en ese principio, es que este fabricante diseñó estas especies de crayoles o crayolas, donde tenemos entonces que cada uno de ellos tiene un descriptor por medio de esta etiqueta que nos dice, por ejemplo, este a partir de los 53 grados se va a empezar a derretir. Cada uno de ellos tiene distinto color o las etiquetas nos van indicando a qué temperatura lo puede llegar a hacer. Aquí, por ejemplo, este lo haría hasta los 150 grados centígrados y no es más que entonces un pedazo de químico que tiene entonces un valor de temperatura al cual se pudiera contemplar que si se derrite, se alcanzó la temperatura y si no, pues quiere decir que todavía estamos por debajo de esa temperatura. Por ejemplo, aquí está una consulta de hace como unos 6-7 meses en el cual nos decía que este fabricante nos vendía 3 de estos, llamémosle lápices, que tienen distintos coeficientes, 80 grados centígrados, 149 y 160, como nos lo indican aquí sus correspondientes etiquetas. Entonces, con esto podemos visualizar de una forma muy sencilla si ya se ha alcanzado la temperatura objetivo que nosotros queríamos. Cuestan 600 pesos, aproximadamente 200 cada uno de ellos.
Y vamos a ver que la aplicación principal que tiene es, por ejemplo, cuando se hace soldadura en estos tipos de materiales. Aquí se quiere soldar a lo mejor una viga de acero y necesitamos, no sé, a lo mejor que llegue a 150 grados centígrados. Se le aplica el soplete, se le sigue aplicando el soplete, se le hace una especie de barrido con este lápiz. Si apenas se empieza a derretir un poco, quiere decir que todavía estamos por debajo de esa temperatura. Seguimos calentando mucho más la pieza y si vemos que ahora se derrite fácilmente, pues entonces quiere decir que la pieza ya tiene más de los 150 grados que nosotros necesitábamos como temperatura objetivo. Entonces, como vuelvo a indicar, hay algunos sistemas o algunos mecanismos de interpretación de la temperatura que pueden ser tan sencillos como esto. Bajo costo, no tengo baterías, no requiero mayor infraestructura. Algunos que incluso pueden ser tan baratos que en alguna ocasión supongo que ustedes han tenido que comprar medicamento contra la tos o contra la gripa y ahí vienen unos termómetros que les regalan, unos termómetros que incluso son como una pequeña bandita donde de acuerdo a la temperatura se van encendiendo como si fueran estos pequeños segmentos. Segmentos que nuevamente tienen un químico que responden a un cierto valor de la temperatura. No son muy exactos que digamos, pero al menos nos dan una pequeña relación. Sobre todo se ocupan para un bebé cuando se le tiene que estar monitoreando y que el bebé va a estar dormido, no lo queremos molestar, no le podemos poner termómetro en su axila y cualquier otra situación, pues bueno, entonces es más sencillo adherírselo incluso a la frente. Se le pega a la frente y se le está haciendo un monitoreo constante de la temperatura de este bebé. Aquí, por ejemplo, la temperatura que nos indica casi está cercana a los 39, quiere decir que este bebé tiene una fiebre un tanto elevada y la podemos o la tenemos que estar vigilando. Entonces, este es un monitoreo constante. Vuelvo a insistir en el factor de que no ocupa batería, no tiene cables, no requiere energía y simple y sencillamente nos está dando un pequeño indicador del grado de temperatura que tenemos en ese momento. Son tan comunes que incluso los pueden usar para una pecera. Se pegan, se adhieren al vidrio de la pecera y ya nos estaría hablando un poco acerca de la temperatura que tenemos ahí. Obviamente también, en este caso aquí lo están poniendo en una taza, pero recuerden que lo que estaríamos midiendo no es propiamente la temperatura del líquido, sino que necesitamos que ese líquido le transfiera la temperatura ya sea a la cerámica de la taza o al vidrio de la pecera. Hasta que se logre ese equilibrio térmico, este pequeño termómetro nos estaría indicando realmente la temperatura que tendríamos. Es decir, va a ocurrir bastante tiempo en lo que un café caliente se transmite hacia lo que sería la cerámica externa de esta taza. Pero bueno, es un pequeño indicador que nos puede decir o que nos puede describir qué temperatura tenemos de una forma más o menos sencilla y vuelvo a insistir en el término económico. Es tan sencilla que te puede llegar a utilizar incluso a nivel industrial. A nivel industrial, nuevamente aquí les pongo una página donde nos dice que venden lo que serían una especie de cuaderno que tiene estas etiquetas. Aquí son las etiquetas que se pueden adherir, que de 70 a 110 grados se puede visualizar, se adhieren, se pegan. Nos dice que más o menos en 2 o 3 segundos ya tendrían la información de la temperatura. Entonces, pues a fin de cuentas es como una etiqueta que cambiaría el color indicándonos, igual que el termómetro anterior, en qué grado de temperatura está algún objeto determinado. Al cuaderno que me refería es más bien este, donde tenemos un cuaderno que aquí nos dice es un cuaderno que incluso puede tener hasta 50 puntos de medición y estas son individuales. En un momento dado pudiera ser que necesitamos monitorear que si algún proceso ya superó los 125 grados, pues a lo mejor agarro esta etiqueta, se la pego y mientras que esta etiqueta tenga un color blanco significa que no ha llegado a esa temperatura. Si se empieza a poner de un color diferente de acuerdo al fabricante, como no lo esté diciendo, pues entonces quiere decir que ya alcanzó los 127 grados incluso. Entonces, esto sería una forma de medir rápidamente, a lo mejor varios procesos al mismo tiempo. No requiero hacer ningún tipo de conexión, no gasto energía eléctrica, no tiene baterías. Simple y sencillamente es un punto que cambiaría de color cuando se alcance esa temperatura. Entonces, por eso les decía que cualquier cosa que se nos ocurra lo podemos utilizar para medir temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Solo un Sale. comentario. Dime. Como esos de los medidores de temperatura podrían ser como los que vienen en las pastillas de Next, ¿no? Son como unas barritas pequeñas y solamente va cambiando la tonalidad. Sí, realmente es como que les decía, cuando ustedes compraban pastillas de ya sea para la gripa o esa, como dices, el medicamento Next, ahí viene un termómetro que te lo regalan y ya lo puedes utilizar. Otro donde también se llegaba a utilizar, nada más que ahorita ya no recuerdo que sea muy común actualmente, algunas baterías antes traían un indicador de carga. Presionabas un poquito las terminales y se encendía como una tirita en la parte de afuera de las baterías y eso te indicaba la propia batería si estaba cargada o ya estaba descargada. Y no es más que un químico que responde a una temperatura. Si hacen alguna vez hacen una visita, no sé, a Universum, a los museos de Explora y todos esos,
Hay algunas zonas donde hay precisamente esta especie de fenómeno por medio de unas placas. Ustedes colocan las manos en unas placas y en unas placas se va a ver muy brillante cuando ponen las manos, en otras un poco menos brillantes y en otra completamente no se ve. Es decir, cada una de estas placas tiene químicos que responden a la temperatura. Algunos vamos a llamarles, se encienden mucho a los 34 grados. Pones las manos y se ve muy brillante. Otros a los 38, si no tienes fiebre casi no se ve nada. Entonces, pues son simple y sencillamente químicos que responden generando luz a la temperatura adecuada. Bien, cuando vimos la semana pasada el bimetal, dijimos entonces que eran dos metales empalmados. Lo recargo porque ahora vamos a ver otro dispositivo que también usa dos metales, pero este ahora se va a llamar termopar. El termopar también va a ser la unión de dos metales, pero no soldados uno con el otro, sino que ahora vamos a tener como si fuera un alambre y un segundo alambre de dos materiales distintos unidos en una juntura, unidos en un solo punto. No vamos a aprovechar ahora la dilatación ni nada, sino que ahora a la unión de uno de ellos le vamos a llamar unión caliente y del otro lado le podríamos llamar como si fuera el punto frío. Aquí pueden observar que los dos cables están simplemente unidos por un punto de soldadura, unidos uno con el otro, dos materiales completamente distintos. Y lo que vamos a hacer es precisamente entonces que en una parte se le va a aplicar el calor y el otro que va a quedar, digamos, a una temperatura diferente. Para explicar un poquito más ese fenómeno de qué es lo que sucede adentro, me voy a permitir imaginarme lo siguiente. Por desgracia no estamos, pero imaginémonos que estemos en el salón de clases y en este salón de clases hay personas sentadas aquí, hay personas sentadas aquí a la mitad y hay personas sentadas acá. Vamos a suponer que aquí hay una ventana por donde estás recibiendo aire. Esto está a la sombra y las personas de aquí empiezan a sentir un poco de frío. Dicen, es que hace mucho aire. Ah, mira, y los que están acá están recibiendo el pleno sol y todos los que están aquí están sintiendo todo el pleno rayo del sol y están muy calientes. En un momento estos que están muy calientes les van a decir, oye, ¿qué te parece si me cambio a la zona donde hace frío y tú que tienes frío o baja temperatura, te cambias a donde hace calor? Oye, perfecto, nos cambiamos. Después de un rato, los que tenían mucho calor a lo mejor ahora van a tener frío, perdón por utilizar los términos coloquiales, pero bueno, y los que tenían frío ahora van a tener calor. Ah, pues nos volvemos a cambiar. Y esto me va a empezar a generar una especie de circulación de estudiantes. Los que tienen frío se van a donde hace calor y los que tienen calor se van a donde tienen frío y esto me empieza a generar una especie de corriente. Lo mismo pudiéramos manejar en nuestros materiales, que la unión caliente va a generar electrones libres que se van a desplazar hacia la zona fría y la zona fría me va a mandar electrones a reemplazar a los que estaban en la zona caliente. Y esto me va a generar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es la que precisamente vamos a aprovechar en este fenómeno que tenemos aquí. Esta corriente me genera entonces no solamente el cambio de electrones, sino una diferencia de electrones que la conocemos como potencial o voltaje. Este voltaje va a ser proporcional a la temperatura que esté generando dicha corriente. Entonces ya puedo tener ahora nuevamente dispositivos que me permiten interpretar qué temperatura tenemos midiendo ese voltaje. Estas son los principales materiales y aleaciones que se utilizan. Los termopares más comunes son el tipo J y el tipo K, que así se denominan comercialmente. Estos son de hierro con cobre níquel y de níquel con cromo y níquel aluminio. Es decir, estas son las aleaciones de los metales que se utilizan para hacer los dos alambres que se juntan. Aquí lo que más quiero que noten ustedes son los valores de que puede llegarse a medir la temperatura. Ya no hablamos de 100, 300 grados, ya hablamos hasta de 1300 o acá abajo hasta de casi 1800 grados centígrados. Ya estamos hablando de temperaturas donde ahora sí incluso hasta la cero lo puede empezar a derretir. Ya hablo, bueno, aquí lo manejan como menos 270 grados centígrados, nunca he sabido que lleguen a tanto, pero bueno, entonces nos habla de temperaturas bastante bajas que podemos emplear. Estos dispositivos entonces ahora superan en mucho a los bimetálicos, a los de mercurio. No conozco ninguno de mercurio que sobrepase los 800 grados. Entonces aquí fácilmente podemos ahora medir algunos cientos de grados centígrados. Eso es lo más importante que tenemos de estos elementos, su gran alcance de temperatura. Obviamente a costa de la resolución que podemos tener. Es decir, cuando ya tenemos mediciones de 800, 900 grados centígrados, pues a lo mejor tienen de error más menos 10, más menos 30 grados centígrados. Oye, pero un error de 30 grados centígrados en una medición de 800, 850 grados, pues realmente no es tan significativa.
Que si los puedo utilizar para diferenciar si una persona tiene 36 grados centígrados o ya tiene 38 grados centígrados y empieza a tener fiebre, definitivamente no. O sea, la precisión que puede tener estos dispositivos no es para utilizarse en un grado clínico. Es para utilizarse en mediciones industriales, donde vuelvo a indicar que la ventaja que tenemos es el alto grado de valores de temperatura que podemos medir, pero conllevando ese pequeño error que tenemos. Error que tenemos porque a fin de cuentas, si vemos las gráficas, vamos a visualizar aquí nuevamente el J y el K. Aquí el J es el negro y el K sería este amarillo. Si se fijan, son valores bastante lineales. Aquí tengo la variación de la temperatura, vuelvo a lo mismo, hasta casi 1200, algunos hasta 1800 grados. Y esta variación me genera casi una línea con respecto de el posible voltaje que puedo generar. Esta FEM significa fuerza electromotriz, es decir, voltaje. Entonces, de forma más o menos proporcional, conforme va aumentando la temperatura, va aumentando ese pequeño voltaje que tengo. Pequeño voltaje que, sin embargo, se mantiene de forma lineal. Pero, vuelvo a insistir, pues ya esos grados de 800, 900 grados, más menos 50 grados, todavía se considera como aceptable. Pero para entender un poquito más, vamos a ver que este voltaje están dándolo en microvoltios. Microvoltios significa por 10 a la menos 6. Si, por ejemplo, aquí me dan 50 microvoltios, bueno, le elimino 3 ceros y me quedarían como 50 milivoltios. 50 milivoltios pasado a voltaje, 50 milivoltios, que era igual a 50,000 microvoltios, pues esto es igual a 0.05 voltios. 0.05 de voltios es más o menos el voltaje que pudiéramos tener por aquí. Y aquí, a partir de esto, más menos un cierto voltaje de acuerdo al valor de la temperatura. Para darnos cuenta qué tan pequeño es este voltaje, bueno, pues entonces recordemos que, por ejemplo, ustedes tienen baterías, que son baterías redondas, que tienen como una especie de cabeza en la parte de arriba, que se llaman baterías del tipo D, baterías del tipo C, baterías del tipo A, AA o AAA. Cada una de estas baterías ustedes las han llegado a emplear en algunos equipos eléctricos, electrónicos que les ponen baterías, y todas estas son de 1.5 voltios. Hay otras baterías que son cuadradas, que tienen como un borne redondo y otro como hexagonal, y estas son de 9 voltios. Hay otras pilitas chiquitas que son de mercurio, que están tipo botoncitos, que valen o son de 3 voltios. Cierto, hay otras pilitas chiquitas que se usan en los controles remotos, por ejemplo, de los carros, que llegan a ser de 12 voltios. Pero todos estos son voltajes, pues si se fijan, bastante grande, considerando que nosotros estábamos hablando de 0.05 de voltio. Entonces son voltajes muy grandes los de una batería. Pero también si nosotros nos vamos a otro extremo, por ejemplo, cuando nosotros vemos la actividad cardíaca de un corazón, que se conoce como electrocardiograma, que se le conoce como PQRST, a nuestra señal eléctrica del corazón, este electrocardiograma, cuando nosotros lo medimos a nivel de tórax, en la caja torácica, en el pecho de una persona, pues nos da algo así como de 200 a 400 milivoltios, es decir, más grande que los 50 que tenemos acá. Cuando hablamos de un electroencefalograma, que se ve la actividad eléctrica del cerebro de una persona cuando abre los ojos y que estamos midiendo a nivel de cuero cabelludo y que se ven gráficas como esto, pues ahí estamos hablando de órdenes de 50 a 200 microvoltios. O sea, realmente la actividad eléctrica del cerebro es muy pequeña, pero aún así la podemos amplificar y la podemos observar. Entonces, este rango que nos está manejando nuestro termopar, pues es pequeño si lo comparamos contra baterías. Obviamente con este voltaje no vamos a encender un LED, no vamos a encender un motor, no vamos a hacer que funcione una grabadora, pero es un voltaje más grande que los voltajes que realmente podemos llegar a observar. Tanto la actividad eléctrica del corazón como la actividad eléctrica del cerebro, la actividad eléctrica de los músculos, las podemos leer, las podemos graficar, las podemos entender. Entonces, no es tampoco un voltaje muy pequeño exageradamente. Es un voltaje medio que podemos fácilmente utilizar. No vamos a tener la oportunidad de mostrárselas en laboratorio, sin embargo, van a tener más o menos esta forma de presentación. Si se fijan aquí en la cabeza es como si fueran dos alambres que llegaron y se tuercen y ya. Esto no es más que una especie de encapuchado de fibra de vidrio y aquí adentro irían los dos tipos de cables. Y ya, no tienen más. Obviamente cuando tenemos una disposición así no la podemos sumergir en líquidos porque esto nos causaría un error, un cortocircuito. Podemos solventarlo si se le pone un envainado o un encapsulado de, por ejemplo, acero inoxidable. Le ponemos acero inoxidable, obviamente
evitando que hagan cortocircuito nuestros cables dentro de este acero inoxidable y ya lo podemos sumergir en un líquido. Si queremos más dureza o rigidez en el cable, bueno, hay unos que le ponen como una especie de chicote, como los chicotes que tienen las bicicletas, como una especie de resorte que lo envuelve y esto ya le da una resistencia mecánica mucho mejor. Puede ser que ya tenga un sistema de tornillo, de tuerca o alguna forma de sujeción de acuerdo a cuando se lo compremos al fabricante. Puede tener distintas topologías para poder atornillarse, algún tipo de bayoneta para que se conecte o cualquier otra forma que pueda tener, algunos de estos muy específicos de acuerdo a cómo el fabricante lo hace. Lo hace de esta manera porque una de las cosas muy importantes que vamos a denotar, esta me la brinco, ahorita me regreso, es que la longitud que tenemos de aquí a aquí debe estar establecida desde que lo compramos. Dicho de otra manera, a lo mejor ahorita que pasó Navidad, ustedes tenían su arbolito de Navidad y si el arbolito de Navidad, la extensión no llegó, el cable no llegaba, pues le ponías una extensión. Y si esa extensión no llegaba, pues le ponía otra. Y si no llegaba, le ponía otra y finalmente le ponía un multicontacto para que llegara a la clavija. Todas estas extensiones que le pusiste, pues hacían que el arbolito de Navidad encendiera sin ningún problema. Pero aquí no. Aquí yo no le puedo poner que si este termopar no llegó, pues le pongo unos alambritos de cobre para que llegue. No puedo porque recuerden que estamos trabajando con una unión de dos metales diferentes. Si estos metales los junto ahora con cobre aquí y con cobre acá, voy a hacer nuevamente otros dos puntos de unión parásitos. Estos no me sirven, pero me pueden afectar mi medición. Entonces yo no le puedo agregar un pedacito de cable que me faltó para que llegara. Tampoco lo puedo cortar porque está muy largo. Esa es una de las características industriales que tenemos que tomar en cuenta desde el principio. ¿Cuál es la longitud que lo ocupas? Hay desde algunos cuantos centímetros hasta unos cuantos metros de largo. No se pueden cortar, no se les puede añadir, o al menos no fácilmente, una especie de extensión. Algunos de ellos, incluso como mencioné, tienen una bayoneta específica para conectarse. Ya no les puedo hacer nada, no les puedo agregar aquí un cablecito y estos se conectan de una manera un tanto especial. Aquí se va a amplificar un poquito para que notemos lo siguiente. Así como mencioné que en una batería, ustedes fácilmente pueden denotar que en uno de los extremos tiene como una especie de pivote salido y que este sería el extremo positivo y este sería el extremo negativo. Igual nosotros tenemos, recuerden que aquí estamos generando un voltaje, tenemos lo que se conoce y se debe respetar que se le llama polaridad. No puedo poner una batería al revés porque el dispositivo no va a funcionar. El positivo tiene que ir en el positivo y el negativo tiene que ir en el negativo. Esa polaridad también la tenemos presente aquí. Una terminal tiene un signo positivo y el otro está marcado o tiene lo que sería el negativo. No los debo de conectar al revés. Nuevamente no tengo aquí como para mostrárselos, en el laboratorio lo hacíamos aquí, así que se los voy a adelantar. Una de las cosas que hacíamos en el laboratorio era ver qué pasaba. Poníamos nuestro sistema de medición con nuestro termopar y le poníamos para que viera la temperatura ambiente. No sé, la temperatura ambiente era de 20 grados centígrados. Lo tocábamos con los dedos de nuestra mano y empezábamos a ver cómo esta temperatura subía 22, 24, 26, 28 grados, etc. ¿Qué sucede si lo conecto al revés? Es decir, si el positivo lo conecto al negativo y si el negativo lo conecto al positivo. Observábamos en el laboratorio que al conectarlo al revés y medir la temperatura ambiente nos seguía dando 20 grados centígrados. El aparato aparentemente no denotaba ningún error porque estuviera conectado al revés. Y obviamente el sensor lo puedo conectar de cualquier forma y no sabe ni qué es lo que está pasando. El problema era que cuando nuevamente lo volvías a tocar con los dedos, ahora observabas que esos 20 grados centígrados bajaban a 18, 16, 14, 12, lo cual era obviamente completamente erróneo porque una persona no puede estar con 12 grados de temperatura en su piel. Entonces observábamos que el voltaje que se genera simple y sencillamente ahora está visualizando como que en vez de que se incrementa, era como si se le empezara a restar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de componentes, que no hay nadie que lo detecte que está al revés. Simplemente el ser humano cuando lo interpreta, pues obviamente la temperatura sí se la estoy aumentando porque está disminuyendo. Pues porque lo conectaste el terminal positivo en el negativo y está haciendo una función inversa. Pero el aparato no puede detectar ese error. Entonces, tener cuidado y respetar la polaridad de este tipo de sensores. ¿Qué vuelvo a insistir? Terminen unos cables. Está muy largo, lo voy a cortar aquí. No debes de cortarlo. Es que no llegó, le voy a poner unos cablecitos como extensión. No, tampoco. Una vez que ya lo hayas comprado, tiene que ser a la longitud adecuada. Y de hecho, por la misma longitud, varían bastante los precios. Más adelante vamos a ver que hay unos que tienen 2, 3 cables o más, pero bueno, básicamente es la configuración que tenemos de este termopar.
Quizás donde también no he llegado a ver ustedes, no sé si denotan o encuentran que esto es el quemador de un boiler. En el quemador de un boiler, ustedes tienen aquí el piloto y aquí tienen el quemador principal donde se ve la flama alta. Se van a dar cuenta que esta piececita que tenemos aquí es el termopar. Un termopar que aquí quizás no observemos que hay baterías, ni cables eléctricos, ni energía eléctrica. Sin embargo, hay como si fueran dos cables. Uno que va al piloto y el gas va por aquí adentro, y otro que también es de cobre, pero que no lleva gas por dentro, que sería mi termopar. No sé si ustedes han observado o en alguna ocasión incluso les ha tocado llegar a encender su boiler y han llegado a ver esta pieza en sus calentadores, boilers o calentadores. Bueno, los calentadores de paso no tienen, sino más bien los boilers o los calentadores de agua. No sé si lo han llegado a ver esta pieza. ¿Alguno de Sí, creo ustedes que les ha tocado? ¿Sí? ¿Te ha tocado encender el boiler? sí. Entonces, si se fijan, esta pieza llega... Perdón, sí. No, solo iba a preguntar que si es por donde sale el gas, ¿no? Que ahí Sí. se le pone el... ok. Precisamente aquí sale el gas y aquí se enciende la flama y aquí estaría el piloto. Estas van a una cajita que se llama unitrol. Este es el unitrol. Por aquí llega el gas principal, por aquí se sale hacia acá. Lo primero que hacemos es que por el piloto, bueno, para que pueda empezar a salir gas por el piloto, se presiona este botoncito rojo. Una vez que presionamos el botoncito rojo, empieza a salir gas por aquí por el piloto. Acercamos un cerillo, se incendia y empieza a salir aquí fuego y ese fuego empieza a calentar el termopar. El termopar le avisa al unitrol que ya existe flama. Si lo soltamos inmediatamente, ¡pum!, se apaga. Se apaga porque el termopar aún no está suficientemente caliente como para decirle al unitrol que mantenga la válvula encendida, por lo tanto se apaga. Por eso nos dicen las instrucciones de encendido del boiler que debes de presionar este botón rojo durante a lo mejor 1 minuto. Lo mantienes encendido abajo durante 1 minuto, por aquí ya le acercaste el cerillo, ya está saliendo la flama, el calor ya se transmite a este termopar, se empieza a calentar, la temperatura se va por este tubo, digámoslo, llega a la unitrol, detecta que efectivamente existe el piloto encendido, sueltas aquí el botón rojo, no se apaga y en ese momento ustedes pueden girar ahora la perilla aquí grande y ahora sí ya se enciende toda la flama grandotota de tu boiler. Y a partir de ahí el termopar es el que lleva el control de todo lo que sería el gas. Si en un momento dado ve que disminuye demasiado la temperatura, es decir, se apagó la flama alta y el piloto por aire o por algo se extinguió la flama, en ese momento cierra las válvulas del gas y todo se queda apagado, aunque la válvula esté en alguna otra posición. Entonces, el termopar es el que nos ayuda mucho a regular la temperatura que queremos. Ustedes esta perilla la regulan, la mueven de acuerdo si quieren más o menor cantidad de agua caliente, propiamente mayor temperatura o menor temperatura. No aumento la cantidad de agua caliente, sino que aumento la temperatura del agua caliente. Y eso es lo que les hace para que ustedes en invierno tengan mayor cantidad de agua caliente. A lo mejor es mucho el gas que estás consumiendo en verano. Bueno, entonces disminuye un poco aquí la perilla para que no tener tanta agua caliente. Si saben encender el boiler, quieren hacer un experimento. Me regreso a la lámina anterior. Aquí no se ve que haya cables eléctricos, ni que haya ninguna batería, ni nada. Sin embargo, sí hay energía eléctrica que se transmite. Vuelvo a insistir, si saben encender el boiler y quieren hacer un experimento, pueden ver que estos dos son 2 tubos de cobre, pero si ustedes le acercan un elemento metálico aquí, llámese una llave, un desarmador, lo que quieran, y cortocircuitan estos 2 cables, se van a dar cuenta que se va a apagar el boiler. Vuelvo a insistir, siempre y cuando sepan cómo volverlo a encender, pueden hacer el experimento. Estos 2 tubos no deben estar en contacto nunca. Si los juntan, generan una especie de cortocircuito y se apaga el boiler. Traten de hacerlo como prueba, nada más que eso sí les advierto, se les va a apagar el boiler y ya nada más lo tienen que volver a encender. Entonces, para que vean cómo aquí, pues básicamente lo que les quiero mostrar es que los elementos que utilizamos en la industria, los elementos que se usan en el laboratorio, son lo mismo que de repente se utiliza en tu casa. O sea, es una forma económica, sencilla, fácil de medir la temperatura, pues entonces se emplean en los electrodomésticos, ¿sí? Industrialmente, en algunas ocasiones, lo único que necesitamos es mayor protección, mayor seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí se utiliza una especie de encapsulado. Un encapsulado que lo metemos, se le conoce como termopozo, lo metemos en esta pieza que ya tiene disposiciones mucho más industriales. Por aquí va un tubo para evitar que la gente pueda tener contacto con los cables. Por dentro no tiene realmente nada. Aquí está el termopar, va aquí adentro. Y entonces eso es lo que podemos utilizar precisamente para protegerlo industrialmente. En algunas ocasiones lo tenemos que proteger un montón. Imagínense que ese es un proceso térmico cerrado
Y un proceso térmico cerrado nos piden que le mida la temperatura. Y le decimos, pues le tengo que hacer un agujero para poder medir la temperatura. No, es que si le haces un agujero, por ahí se puede fugar la temperatura. Bueno, pues entonces tengo que meter toda esta cosota para minimizar el efecto de pérdida de calor por el hecho de medir el calor. Entonces, todo esto industrialmente en algunas ocasiones llega a costar más que el propio sensor porque lo estamos protegiendo para evitar pérdidas de calor. Pero bueno, entonces tenemos un montón de formas de poder medir la resistencia. Otra que podemos medir la resistencia, perdón, que podemos medir el calor. Y una de ellas es precisamente utilizando la resistencia. Una RTD no es más que un elemento conductor de energía eléctrica que varía su propia conducción o propiamente su resistencia cuando varía la temperatura. Vamos a ver dos dispositivos ahorita rápidamente. Este que se basa en la resistencia de un conductor nos dice que al calentarse un metal hay algo que se le conoce como agitación térmica y esto nos hace que se aumente su resistencia. A mayor temperatura va a haber mayor resistencia, traducido y más fácil de interpretar. Si un objeto está frío, sus moléculas no se mueven tanto, así que un electrón puede circular fácilmente entre ellos, quiere decir que su resistencia es muy pequeña. Pero si está caliente, estas se están moviendo mucho. Y si se están moviendo mucho, yo quiero pasar entre ellos, me va a costar más trabajo pasar entre ellos, y entonces ahora mi resistencia eléctrica aumentó. Mientras tenga más agitación térmica, mayor temperatura, más aumenta su resistencia. Y eso es lo que utilizamos para hacer estos elementos. Estos elementos, por ejemplo, se verían así. Normalmente se pueden encapsular. Se encapsulan para meterse en líquidos, se meten dentro de estos pozos térmicos. Y, por ejemplo, uno de los más conocidos es este PT100. Este PT100 significa que a 0 grados centígrados tendríamos una resistencia de 100 ohms, perdón, aquí, de 100 ohms exactamente. Y a partir de ahí su resistencia varía con la temperatura. Son más o menos sencillos de utilizar porque simplemente medimos su resistencia y ya podemos saber cómo se está comportando la temperatura. Pero junto con ellos hay otros que también ocupan, pero ahora la variación en un semiconductor. Ya no es un metal, sino que ahora es un material que le llamamos semiconductor. No quiero decir que semi signifique la mitad de conducción, aunque en algunos libros lo traducen como que semi es la mitad de un semicírculo, es la mitad de un círculo. Un semiconductor no necesariamente se describe como que fuera un conductor mediano, sino que es más bien una alteración química que se le hizo a un material. Esta alteración química lo hacemos con los materiales semiconductores. Para ustedes en bioquímica, por ejemplo, es muy importante el carbón y el carbón forma toda la base de lo que sería la química orgánica combinada con el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Para la electrónica, en esta misma familia donde está el carbón, resulta ser que está el silicio y también el germanio. Y estos tienen una característica muy interesante. El silicio, si lo vemos dentro de lo que sería el átomo de Bohr, en su última órbita tiene 4 electrones, el silicio, igual que el carbono. A diferencia del cloro, que el cloro, por ejemplo, en su última órbita tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el cloro le es muy difícil ceder sus 7 electrones. Es mucho más fácil aceptar un electrón, por eso es que al cloro se le maneja como una valencia de -1. A diferencia del sodio, por ejemplo, el sodio que tiene un número electrónico de 11, en su última órbita tiene un solo electrón, le es muy fácil ceder ese electrón, muy difícil ganar 7 electrones. Entonces, para el sodio le damos una valencia de +1. El sodio puede donar un electrón y el cloro puede ganar un electrón. Fácilmente se combinan en lo que se conoce como enlace iónico y nos forman el cloruro de sodio. Pero aquí, como tengo el silicio, no es ni tan fácil ceder 4 ni tan fácil aceptar 4. Por lo tanto, no hacen enlaces iónicos, hacen lo que se conocen como enlaces covalentes. Ese enlace covalente significa que un silicio se combina con otros 4 más y se conjugan para que cada uno de ellos tenga 8 electrones en su última órbita. Y esto nos hace una estructura cristalina que es muy difícil de poder atravesar. Dicho de otra manera, es un mal conductor. Esto es un aislante. Si queremos mejorar sus características, le hacemos una alteración química rápidamente. Le ponemos, por ejemplo, antimonio y el antimonio ahora va a dejar un electrón libre porque tiene 5 en su última órbita que se combina con 4 silicios, pero le sobra 1. O le podemos poner, por ejemplo, boro y el boro tiene 3 electrones en su última órbita, ahora nos va a faltar 1.
Bueno, pero si le falta uno, fácilmente podemos jalar otro electrón que esté por este lado para llenar ese agujero, pero donde lo jalamos quedó ahora un agujero. Entonces, estas maneras de alterar químicamente las conocemos como dopar y nos hace que tengamos materiales semiconductores tipo N que tienen exceso de electrones o tipo P que tiene un faltante de electrones. Mucho más adelante vamos a profundizar en esto porque esto es la base de toda la electrónica. Toda la electrónica se maneja en estos semiconductores. Semiconductores que son muy importantes y que a lo mejor el término más conocido actualmente es el... Bueno, perdón, aquí nada más para terminar. Estos semiconductores se ven así. Les decía, si abren su computadora, a lo mejor se llegan a encontrar una especie de cabeza de cerillo. Estos son lo que utilizamos para medir la temperatura por medio de semiconductores. Y ahora sí, para finalizar, este es quizás lo que más se conoce con respecto de estos términos. Hay algo que se le llaman los superconductores. Los superconductores son aquellos materiales que a temperaturas extremadamente bajas son muy buenos conductores de electricidad. Por eso se le llaman que son superiores como conductor. El problema de esto es que solamente lo hacen a muy bajas temperaturas. Aquí se nota cómo puede incluso flotar debido al campo magnético que puede generar, pero que para eso necesita estar a una temperatura muy baja, denotada obviamente por todo este vapor de agua que genera al tener una temperatura extremadamente baja. Se enfría con nitrógeno líquido y entonces ahora nos puede generar una muy buena conducción. El problema es que actualmente no se pueden hacer todavía superconductores a temperatura ambiente. Pero bueno, este archivo lo subí al material de clase y aquí les dejo una especie de lámina donde si ustedes quieren ver más videos, bueno, aquí podrían ver cómo funciona el termopar, cómo son estas utilizaciones de estos rayoles térmicos por medio de un video, cómo funciona esta termoresistencia y cómo estaría el termistor. Entonces, si ustedes quieren consultar un poco más, se van a este archivo, lo abren en esta correspondiente diapositiva, le dan un clic y esto les llevaría a unos videos que pudieran complementar mucho mejor la idea de lo que les estoy tratando de transmitir de estos dispositivos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Detengo la grabación. No, profe.